Hola, ¿qué tal? Yo todo despeinado, me aparezco acá. Pero ¿cómo están? Dios les bendiga, muy buenas noches. ¿Qué tal la vida? ¿Cómo va todo? Juana María, Darwin, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. ¿Cómo van? Juana María, Hermanito José, Darwin. buenas noches. Hola, Darwin, hermano, ¿cómo va Dios, la vida? Paz y paz y bien, bien. hermanito. Que tenga una lindísima noche y una santa noche para todos. Hermanito, por agradecerle. Qué lindo el mensaje que me envió, hermanito. ¿Sabe por qué quería, hermanito, que me envíe? Porque ¿Por justo qué? yo estaba pensando, hermanito, en la cita bíblica de Juan 6:51. Ahí está, hermanito. Juan 6:51, Sí, ahí está. sobre el pan. Sí, sobre el Espere. pan, hermanito. Si Sí, usted, vamos a buscarla mientras. sí, hermanito. Ah, bueno, y estaba pensando usted justo en esa cita, ¿por Sí, qué? ¿A qué hermanito. se debe? Hermanito José, le leo, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Darwin, por esa introducción muy bonita, muy diciente, porque, No, a usted, pues, hermanito. A usted le agradezco infinitamente. Yo vi y me enamoré, hermanito. Me enamoré. Dios le pague, hermanito. Muchísimas gracias. es bien, de eso se trata, Darwin. Un estado que subí y en ese estado, pues, estaba precisamente, estaba el Santísimo expuesto en un copón. Pero muy bien, muy bien. Juana María, buenas noches. ¿Cómo está, Juana? Ahora sí, encienda su micrófono. Muy bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes, Bendito sea hermanitos, Dios. todos bien? Eso, saludo a todos. A Juana María, eso, está muy bien. Muy Presente. bien. Presente, presente, presente. Vamos a saludar a nuestro hermano Néstor Arturo. ¿Cómo está, Néstor? Qué alegría que se conecte. Buenas noches, hermano José. Buenas Buenas noches, noches, hermana. Néstor Arturo. Bueno, muy Un bien. gusto volver. Astrid y su esposito que nos escuchan, un saludo muy especial. Gracias por el mensajito. Olivia Carballo, bienvenida. Qué alegría también recibirla. Hola, Astrid. Allí está en el trabajo, Astrid. Perfecto, muy bien. Muy bien. Pues vamos a ir iniciando con nuestra jornada. También un día súper cargado. Les cuento que hoy estuve en convivencia o encuentro con Cristo con 30 niños de transición de preescolar. Entonces, son niños de 3 y 4 años. Bueno, de 4. Y es algo muy bonito. San Ignacio de Loyola siempre dice, eh, hay que volver a dar catequesis a los niños, porque ahí es bajar todo esto que uno a veces se abstrae o utiliza palabras, poder dárselo a los niños y que le llegue a comprender, pues eso es algo del Espíritu Santo. Entonces, también ustedes den a entender esto, no se nieguen la oportunidad de dar catequesis a niños, que eso es muy bello y lo que se siembra es hermoso. Bien, les voy a invitar para que iniciemos con la oración de Santo Tomás, una oración del estudio para realizar antes de dar inicio al estudio. Vamos a ponernos en oración. Listo. Entonces aquí está. Les voy a invitar para que la hagamos a una sola voz y digamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde mis labios
la gracia de su bendición. bendición. Dame Dame agudeza agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar gracia y gracia coprosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifica. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, habíamos dejado una palabrita para investigar, que era la exégesis. ¿Pudieron investigar sobre esa palabrita? Juana María, sí, Néstor Arturo también, Olivia, Darwin, Astrid, ¿pudieron investigar sobre esa palabrita? Entonces vamos a poner aquí lo que investigar. Bueno, perfecto. Entonces dígame, Juana María, ¿qué investigaste sobre exégesis, por favor? Bueno, yo puse exégesis es la interpretación crítica y completa de un texto. Y completa, bueno, de un texto. Sí, dice, también significa explicación, relato, y Pablo es el maestro de la exégesis bíblica según Orígenes. Ah, bueno. ¿En dónde encontraste esto? Pues en el Google. Pues que no tengo, no tengo dónde, ¿cómo te dijera? ¿Dónde investigar, dónde ver? No tengo libros, no tengo nada. Entonces, perfecto. Pues ahí lo que, y también puse, la estrategia consiste en realizar una lectura comentada de los textos relacionados con los libros o asunto que se quiere estudiar. Del griego exegunari, que es extraer. Bueno, bien. Listo, gracias, Juana María. ¿Alguien tiene algo parecido, algo que agregar de lo que investigó sobre exégesis, por favor? Olivia, sí. Gracias. Sí, lo único que le podría agregar ahí, que es una crítica objetiva. Bueno. O sea, de lo que habló Juana, yo nada más le agregaría que es objetiva. Listo, entonces pongámosla acá. Ajá. Listo, eso le agregas tú. Bien. Objetiva, completa de un texto. Vale, gracias. Muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién participa para que se ganen los puntos y el premio mayor? A ver. Nadie más investigó sobre esto. Darwin. Exégesis significa extraer el significado de un texto dado. Suele ser constatada con la exégesis, que significa insertar las interpretaciones personales de un texto dado. Listo, bien, muy bien. ¿Quién da más? Néstor Arturo. Sí, bueno, para complementar lo que estuve investigando, bueno, dice que exégesis es sinónimo de hermenéutica. Vale. Hermenéutica. Perfecto. La hermenéutica. Listo. Eso es lo que ustedes investigaron, sinónimo de hermenéutica. Listo, me faltan unas, pero ya. Listo, entonces estamos en sobre la exégesis y pues vamos a hablar qué es para nosotros, qué significaría entonces la exégesis en nuestro contexto. ¿Vale?
Entonces, queridos hermanos, bienvenidos. Estamos dentro de la Sagrada Escritura en este tema 6. Hemos visto la Sagrada Escritura como el alma de la teología. También hemos visto el canon bíblico y la inspiración de la Escritura. Ahora, en este cuarto tema, vamos a ver la exégesis, el desarrollo histórico de la exégesis. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver unas tareas y principios de una correcta hermenéutica bíblica. Bien, así como decía Néstor. Entonces, comencemos con nuestro tema. Averiguaron otra palabrita que era eisegesis, ¿cierto? Eisegesis. Sí. Ahorita vamos a hablar sobre esa eisegesis, a ver qué nos dice. Pero la exégesis, ¿qué es la exégesis? Es la interpretación, muy bien, de la Sagrada Escritura, ¿cierto? Que se confíen especialmente a los teólogos y a las personas que se dedican a esa interpretación, se llaman exégetas, con tilde en la segunda E. Y lo que interesa muy directamente a toda la iglesia, y es que esta interpretación está presente de diversos modos en la explicación científica de la doctrina cristiana, en la predicación de las homilías, en la catequesis que damos a los niños, catequesis presacramentales, y también en las devociones que nosotros tenemos, por ejemplo, con las novenas, devociones como el Santo Rosario. ¿Pero qué es en sí la exégesis? Entonces, la exégesis es la que establece, primero, la exégesis establece un texto. Escriba eso, por favor. Establece un buen texto. Es decir, limita tanto al inicio como al final un texto de la Sagrada Escritura. Y trata de liberarla de posibles corrupciones. La exégesis determina lo mejor posible el sentido preciso de las palabras que contiene. ¿Y qué quiere la exégesis? Pues conseguir una adecuada interpretación, no solamente del pedacito, sino del conjunto, teniendo en cuenta la intención del autor sagrado, que llamamos también agiógrafo. Entonces, vemos cómo este valor objetivo del propio texto y las circunstancias históricas de quien lo lee hacen en realidad una exégesis. Nada diferente a lo que ustedes acabaron de decir. Tenemos un texto, leemos el texto, lo delimitamos, sabemos su principio y su final, lo sabemos que se lee, aunque sea un pedazo, un extracto de texto, lo ponemos en el conjunto de la narrativa bíblica y yo le doy un aporte dependiendo de mi contexto, ¿vale? Es una interpretación del texto. A eso se le llama exégesis. Pero eso no es tan fácil, no es leer el texto y ya. La exégesis pues tiene unos puntos muy recomendados. Pero entonces, esta actividad de los exégetas se va a apoyar totalmente en las ciencias bíblicas. Mire, cuando uno va a Roma, bueno, los que han ido, yo no, a estudiar ciencias bíblicas o Biblia, por lo menos tiene que llegar a entender hebreo y griego. Por eso se hace un año antes de entrar a las ciencias bíblicas, antes de entrar se hace un año de nivelación de esos dos idiomas, por lo menos de hebreo y griego, para después ir al texto que creemos es original. Ese texto que parece que es original, pues nosotros lo basamos en las ciencias bíblicas que existen desde tiempos muy antiguos y que en los últimos decenios, en estos años, han experimentado considerables progresos. Estas ciencias se apoyan principalmente de la geografía, ¿cierto? La geografía ayuda a comprender cómo, por ejemplo, cuando hablan de un monte, cuando hablan de un lago, cuando hablan de la tierra prometida como la que produce las mejores uvas, ¿sí? Y mana, leche y miel, delicioso. Para eso hay que entender un poco la geografía, pero también la etnología, con T, etnología, que habla sobre la etnografía, nos habla sobre la tradición y las culturas de los pueblos.
tenemos que comprender en qué cultura se escribieron estos textos bíblicos para poder llegar a entenderlos. Y la arqueología bíblica aún se siguen encontrando pues algunas excavaciones. Por ejemplo, algo incomprendido es Emaús. Hablamos y hablamos de los discípulos de Emaús, pero Emaús no sabemos con certeza en dónde era. Ahorita, pues, si vamos a Tierra Santa, encontraremos allí una capilla de alguna excavación que pudieron encontrar por una visión mística de Ana Catalina Emmerich, pero el resto se sigue descubriendo aún y comenzamos también a descubrir nuevos papiros. Es hasta 1950 tenemos el descubrimiento de Qumran, donde esto, pues, nos da también un realce a la ciencia bíblica. Entonces, también se basa en la arqueología, pero también en la historia, en la lingüística, en la literatura antigua. Por eso, vamos a utilizar siempre el término hermenéutica para hacer una buena exégesis. ¿Listo? El término hermenéutica se usa en el cristianismo desde el siglo VIII. Para nosotros se refiere al arte de interpretar la Biblia. Desde el siglo VIII, que es la hermenéutica, como el arte de interpretar, de acoger el texto. Sin embargo, en el siglo XVIII, más reciente, tenemos en el tiempo de la Ilustración, recuerden, estamos viviendo un giro allí antropológico, la hermenéutica deja de ser una disciplina sagrada vinculada exclusivamente a la Biblia y se convierte en una ciencia autónoma por sí misma, tiene un método, un objeto, un sujeto, y su objeto ya no es hacer hablar a la Sagrada Escritura, sino que es plantear y mostrar, dilucidar un conjunto de problemas filosóficos para para que pueda hacer ciencia. Entonces, se va hacia los textos antiguos. La hermenéutica quiere ser ese arte de comprender textos antiguos, prescindiendo metodológicamente de toda precomprensión religiosa. O sea, no se va a enfocar solamente, únicamente a la Biblia. Este cambio se va a dar con la Ilustración en el siglo XVIII. Bien, allí tenemos entonces dos palabras, la exégesis, que es el arte de la interpretación, pero también la hermenéutica, que se combinaba, era sinónimo, muy bien, Néstor Arturo, pues lo que nos dijo. Vamos a pasar. ¿Cómo se vio en el Nuevo Testamento, en esa exégesis judía y en el Nuevo Testamento, pues este desarrollo? Primero, ustedes que están escribiendo, es que la tarea de entender estos textos de la Biblia, pues era una preocupación antigua muy inseparable de la lectura del texto directamente. Porque la exégesis judía sí conoció un extraordinario desarrollo y una gran variedad de formas y métodos de interpretación. Entre estas formas exegéticas sobresalen, por ejemplo, los Targumín, el Derach, los Midrashim. Esos son textos que pertenecen a escuelas rabínicas de los judíos y que ellos interpretaban. Pero ya viene la predicación de Jesús. Y esa predicación de Jesús refleja la preocupación de hacerse entender y adaptarse a los oyentes, acompañando pues obviamente con el anuncio evangélico de convertidos, con una interpretación adecuada, como con comentarios y modos didácticos, como lo utilizó Jesús por medio de parábolas. Entonces Jesús estaba haciendo con las parábolas un estilo de hermenéutica. Pero yendo un poco más allá, los autores sagrados, estos quienes escribieron, quienes fueron inspirados y quienes nos dan estos textos que están dentro del canon bíblico, escriben para diferentes tipos de personas. Sin embargo, ellos son conscientes de que estos destinatarios tienen esquemas culturales pues ya preconcebidos. Ellos no están inventando una cultura. El evangelio es una cultura. Entonces, San Mateo, por ejemplo, ¿a quién le escribe? Le escribe a judíos y les va a presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Esto se ve en San Mateo. San Pablo, ¿a quién le escribe? ¿A quién le anuncia la buena nueva?
pues a los griegos, ¿cierto? Al mundo pagano. San Pablo anuncia sobre todo a los griegos y su mensaje se José, apoya en el, ¿sí? hermanito José, ¿Sí, Darwin? hermanito José, Mateo le escribió a los judíos ya convertidos. Ujú. Claro, sin embargo, pues tenemos allí en esos escritos una referencia al Antiguo Testamento siempre, en San Mateo, que es lo que quiero recalcar más que el contexto al que escribió, y es que eh, va a anunciar a Moisés, como el profeta. Y Jesús tiene una relación con el profeta del Antiguo Testamento, que es Moisés. Por lo tanto, le está hablando a judíos conversos, ¿sí? Les está hablando, les está sustentando. Mire, cuando ustedes escuchan a Jesús, están escuchando como a Moisés, nuevo Moisés, el profeta, ¿sí? Esto nace de la exégesis. Entonces, San Pablo, que estaba en San Pablo, le anuncia a los griegos, al mundo pagano, y ese mensaje se apoya, pues obviamente, en el sentido religioso del ser humano. Tenemos un texto que se lo atribuíamos antes a San Pablo, que es la carta a los hebreos. ¿Sí? Y los hebreos le está hablando a judíos, pero judíos que tenían una formación en el mundo griego. ¿Sí? Una formación de cultura helenística. Por eso se refiere a aspectos muy culturales del mundo griego que podrían captar mejor los hebreos, sobre todo de la primera diáspora. Ya la hermenéutica y la exégesis se va a presentar en los padres de la iglesia. Cuando hablo de los padres de la iglesia, estoy en la patrística, ¿sí? Néstor, Astrid, Norma, bienvenido, Franklin, Jocelyn, Darwin. Mira, la patrística, los padres griegos y los padres latinos. Estos padres latinos, como San Agustín de Hipona, ¿sí? Como Orígenes, aunque no es padre de la iglesia Orígenes, pero sí pertenece a la literatura antigua cristiana, Ticonio que es del año 400, San Jerónimo, ¿sí? En ellos se presentan momentos decisivos para la historia de la exégesis, porque ellos son los primeros que van a interpretar la Sagrada Escritura. Por eso son padres de la iglesia, porque hacen teología con base directa en la Sagrada Escritura. Hoy estaba leyendo una frase de San Agustín que la quiero citar aquí, dice: si te sientes que eres nada, aún puedes ser santo. Todo eso aparece con base, todas esas frases, mensajes, aparecen con base en la Sagrada Escritura, con ojos de Jesús leyendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se cuentan principalmente, pues Orígenes, de que lo leíamos y vemos que hay un desarrollo sobre todo en la escuela alejandrina. Orígenes es de Alejandría, no de Antioquía, y en esa escuela pues tenían una escuela en realidad. Alejandría era una escuela con sillas y sentaban a los alumnos, a los que sin luz, alumnos para poder ser ilustrados en este tema del cristianismo. Tenemos las reglas exegéticas de Ticonio. Ticonio, claro, él dio unas reglas que sería interesante buscarlas. Usted dentro de su tiempo libre puede buscar esas reglas exegéticas de Ticonio, de cómo en el año 400, finales del año 400, porque él muere allí, cómo se acercaba el texto bíblico Ticonio. Tenemos también el libro de la doctrina cristiana, que es un libro catequético de San Agustín de Hipona. Y la gran contribución de San Jerónimo. Entonces vemos un principio fundamental de la exégesis patrística en que la escritura debe ser leída, interpretada en el espíritu en el que ha sido escrita. Aquí vemos entonces para la actualidad, cuando hablamos de renovación de la iglesia, de los estudios bíblicos, estamos hablando, volvamos otra vez al espíritu en el que fue escrita, que es un espíritu eclesial, un espíritu de evangelización, un espíritu de iglesia, un espíritu que remarca la revelación, los ojos de Jesús, para encontrar toda la realidad de los textos bíblicos.
Ya después del siglo V, en la Alta Edad Media, se centra en desarrollar la doctrina sobre los diversos sentidos de la escritura, y los medievales elaboran con cierta precisión unas teorías que perduran hasta hoy sobre los sentidos literal histórico, el sentido alegórico, el sentido anagógico, sobre todo el sentido moral de la Biblia. ¿A qué nos invita? ¿Cierto? Esas interpretaciones siempre van a ser exhortativas en la Edad Media. ¿A qué nos está invitando el texto sagrado? En el Renacimiento, siglo XV, ustedes que están escribiendo y me siguen en esta línea de tiempo, la exégesis tiende a hacerse más individualista. Entonces es lo que yo piense, yo me puedo acercar al texto, yo no necesito de una comunidad, sino que simplemente yo me acerco al texto. Porque eso es lo que hace Lutero y la Reforma, introduce lo que puede llamarse una aporía hermenéutica, es decir, aporía viene del griego poro, que significa como salida, ¿cierto? Los poros son como salidas. Aporía es tapar la salida, ¿cierto? Aporía hermenéutica, como una sin salida hacia la interpretación que supone una tensión a veces inconciliable, porque entra el factor subjetivo de la comprensión del texto sagrado que yo puedo hacer, y lo que decía ahorita Olivia, el aspecto objetivo. Entonces, en principio, no se acepta ninguna mediación, ni el magisterio de la iglesia, ni la tradición para interpretar la Sagrada Escritura. Entonces, volvemos a eso, solo escritura de Lutero, solo escritura. Y esto es una lectura fundamentalista de la escritura, porque no tiene ninguna mediación con la razón, ni mediación con el magisterio y la sagrada tradición. Es en 1750 hacia 1850 donde sale el Schleiermacher. Schleiermacher, ya se los escribo acá para que ustedes sepan cómo se escribe este término. A ver, Schleiermacher. A ver. Este hombre, permítame, yo les presento. Este hombre, Schleiermacher, ¿sí? Schleiermacher, está en alemán, Schleiermacher, Schleiermacher. Este biblista va a ser bastante reconocido porque él es el que nos va a ayudar con el tema de la hermenéutica universal. Y es que Schleiermacher no va a apuntar principalmente o directamente a entender el texto, sino a comprender el yo del autor. El yo del autor. Schleiermacher no se ocupa de lo que el autor dijo, sino se ocupa del autor mismo, porque encuentra que en la vida del autor hay un contenido que es totalmente válido. Tenemos a Bullmann también, a partir de la Ilustración. Bullmann es finales del siglo XIX, ¿sí? Finales del siglo XIX. Bullmann, ya lo escribo acá, Bullmann, lo presento a ustedes para que lo puedan ver rápidamente. Teníamos Schleiermacher, Bullmann y Gadamer, para que lo escriban de una vez. En este tema hermenéutico, después del Renacimiento. Entonces, para el Schleiermacher importa la persona, la persona del autor del texto. No tanto el contenido, sino quién lo está escribiendo. Bullmann, al contrario, entonces nos va a hablar
bueno, no al contrario, pero sí busca el sentido original con la exégesis. ¿Cuál es el sentido original? Y plantea así una hermenéutica existencial, una hermenéutica desmitologizadora. Esto va a ser importante para nosotros porque nos va a decir con Bullman, Bullman es un protestante biblista, y hay que quitar los mitos, que se declara mitológico en la Biblia, todo lo que en la Biblia no se pueda interpretar como referido a la existencia humana. Y ahí que encontramos, por ejemplo, los milagros. No se pueden interpretar los milagros. Jesús caminó sobre las aguas. Para Bullman hay que quitar ese mito. Jesús no pudo haber caminado sobre las aguas. Humanamente uno no puede caminar sobre las aguas. Humanamente uno se hunde. Entonces, por favor, señores, hay que desmitologizar el texto para poder volver al sentido original. ¿Sí? Ojo, esto es lo que dice Bullman como biblista. Y Gadamer, entonces, proclama como premisa hermenéutica la distancia que hay entre el autor del texto y el lector de cada época. Entonces, claro, nosotros en el pleno siglo, ¿en qué siglo estamos? Perdón, ya se me olvida. Eso, 2023, estamos en el siglo XXI. No es lo mismo leer la Biblia como la leyeron nuestros padres en el siglo XIX, algunos, o no es lo mismo leerla en la Edad Media o en la época antigua, o no será lo mismo leerla en unos 20, 30 años, cuando suponemos un cambio mayor de época con estas generaciones y con la digitalización y el mundo tecnológico, con las inteligencias artificiales. Esa interpretación ya nos está ayudando a descubrir pues muchas verdades que no conocemos, porque es más, para Gadamer, la revelación que comprendieron los padres de la iglesia es pequeña a lo que tenemos hoy en día, gracias a las ciencias auxiliares o ciencias bíblicas que nos ayudan a comprender, como la arqueología y la geografía, que nos ayudan a comprender muchísimo más el texto sagrado. Para Gadamer, entonces, no, como él es hermeneuta, claro, esta distancia es un fenómeno positivo que permite enriquecer el sentido del texto, ¿cierto? Porque llegamos a una mayor comprensión y encontrarle al texto, pues, nuevas resonancias. Aunque Gadamer, debemos tener cuidado porque tiende a exagerar el papel del lector del texto y excluye también una verdad radicada en las certezas fundadas y razonables. Sus principios hermenéuticos han devuelto importancia a la tradición. Veamos ahora los principios, tareas y principios de una correcta hermenéutica bíblica, ¿sí? Todo esto está fundamentado, mis queridos hermanitos, para que ustedes lo lean. Yo lo leí, lo saqué de allí, cómo interpretar la Biblia en la iglesia de la Pontificia Comisión Bíblica. Cómo interpretar la Biblia en la iglesia de la Pontificia Comisión Bíblica. Allí está. Entonces, tenemos una tarea, y es que la hermenéutica bíblica se ocupa, como hemos visto, de llevar el sentido de los hechos y verdades cristianos a otro horizonte de comprensión. Ninguno de esos polos puede eliminarse, ni el texto, ni la existencia histórica concreta. Entonces, si los negamos, pues entramos a una interpretación totalmente abstracta y atemporal del contenido de los textos. Entonces, la exégesis no tiene que ser puramente existencial y por eso la hermenéutica, por tanto, tiende a desarrollar varias tareas. No sé, yo creo que con estos temas no me hago entender, pero ya vamos a ver con algunos ejemplos, ¿vale? Y es que una de las tareas de la hermenéutica bíblica, la primera, escríbala por favor, es comprender el texto. Comprender el texto. Sandra Chacón. Y comprender el texto tiene que ver con leerlo por lo menos 3 veces. Usted coge un texto bíblico, tiene que leerlo 3 veces.
3 veces, por lo menos. La primera vez para saber la extensión, reconocer las comas, la sintaxis, la gramática. Bien. La segunda vez usted ya le puede aportar, el texto ya le está haciendo más claro a usted, y la tercera usted ya le aporta, siempre lo he dicho. Entonces, comprender el texto es lo primero. La primera operación que tenemos que hacer. Porque vamos a encontrar allí la intención del autor. Entonces, hace falta, por tanto, una lectura histórico-crítica. ¿Sí? Pues vamos a la historia y hacemos una crítica al autor. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Para qué lo dijo? ¿Qué palabras en griego utilizó? ¿Por qué son diferentes esas palabras? ¿Qué verbos? Verbos en pasado, en presente, en futuro continuo. ¿Sí? Hacemos un diálogo allí directamente con el texto para comprenderlo, para utilizar esas informaciones que nos van a permitir reconstruir ese ambiente y el proceso en el cual ha nacido el texto. Segundo, por favor, escriban esto. Segundo es precisar la interpretación del texto comprendido. Tenemos que precisar esa interpretación de ese texto comprendido como segunda operación. Porque nosotros, al acercarnos, pues tenemos que tenernos en cuenta nosotros mismos. Nosotros nos acercamos con alguna intención al texto, ¿sí? Vamos a hacer hablar al texto también desde nuestra propia historia de vida. Por eso no es tan fácil, porque le tenemos preguntas propias al texto. Como por ejemplo, ese marco vital, en dónde se está dando, con quiénes, como ese marco comunitario en el que se da el texto. Es como medir el pasado a la luz del presente con el fin de apropiarnos del texto. Pero no podemos caer en nuestra propia interpretación. Y tercero, de esas tareas de la hermenéutica bíblica es aplicar el texto a la situación propia de nosotros. Con el fin de establecer ese significado que el texto encierra aquí y ahora. Aquí en mi realidad, en donde me pusieron, aquí en México, aquí en Colombia, en donde he nacido y en donde desarrollo. Es esa posibilidad de aplicar el texto bíblico, porque tiene una llamada existencial para mí como lector. Pero Hermano, habíamos hablado. sí, hermano Sí, José, le interrumpo para acotar algo. En un curso de oración, en un taller de sin oración, esto. sí, en un taller de oración, en esa parte, en la tercera parte, la aplicamos bastante cuando tratamos de interpretar la cita bíblica cuando estamos en lectura, de qué nos quiere decir Dios a nosotros en esa parte, ¿no? Esa yo creo que sería la aplicabilidad en el taller de oración que estoy. Ah, perfecto. Muchas gracias y muy bien, Néstor. Pues esto tiene que ver con la lección divina, ¿cierto? Que es una de las formas de interpretar y acercarnos al texto. La lección se pide el Espíritu Santo, es el primer paso. El segundo, se lee el texto, la lección. Después de leer el texto, ¿qué se hace? Se hace una breve interpretación de qué quiere decir el texto sin ayuda de algún comentarista ni de algún teólogo. ¿Qué quiere decir el texto para mi realidad? Después de esa interpretación viene toda una explicación y después viene la oración con el texto propio para después llegar a una contemplación y a un compromiso. Esto es pues la estructura de un grupo de oración con la palabra de Dios. Muy bien. Esto tiene que ver con las tareas de la hermenéutica bíblica. Veamos ahora estos 3 principios de la hermenéutica bíblica. Hablamos de tareas y principios. Ya hablamos de las tareas, ahora de los principios vamos a hablar. Y primero, y es que no debe atribuirse la primacía a los destinatarios principales. Por ejemplo, al libro de Apocalipsis. O las mismas exhortaciones, palabras, hechos y milagros de Jesús. O sea, que fueron escritas para ese tiempo. No, fueron escritas para toda la historia de salvación, incluso para mi historia.
Por eso son textos inspirados. Sí, no, yo no sé si les decía a ustedes, pero un padrecito por acá en una misión decía que los salmos ya toca eliminarlos de nuestras oraciones porque eso era escrito para esa época en que vivieron los reyes y así de esa forma glorificaban a Dios por medio del canto de los salmos. Nosotros lo hacemos de otra forma y podemos crear nuestros propios salmos. Ah, bueno, entonces le está dando primacía. No, este principio no es así. El texto bíblico no es escrito exclusivamente para los destinatarios de ese momento, sino que también trasciende hacia nosotros en la historia. ¿Listo? Segundo, el sentido de un texto desborda al autor. Claro, es que estamos hablando de inspiración. El sentido de un texto desborda al autor. Es que el sentido del texto no se limita a esos propósitos expresos del autor sagrado al escribirlo, ni a todo lo que conscientemente ha querido decir. El texto dice más de lo que quiso decir el escritor. ¿Por qué? Porque es posible esto, porque Dios es el autor principal. Por tanto, la obra, la intención del que la hace es no supera la voluntad de Dios. Aunque Dios por medio de él hace una operación, no anula al autor. Importante eso también. El texto, entonces, ¿qué va a tener en conclusión? Que tiene una vitalidad propia, una vida propia y se dirige como todo texto canónico a los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, hombres y mujeres. Y vamos a ver este tercer principio de la hermenéutica bíblica, y es que no se debe quitar la intención del autor. La intención de por qué el autor escribe ese texto es fundamental para nosotros. ¿Por qué el autor quiso que fuera ese texto y no otro? Por la inspiración, ¿cierto? Porque la importancia que se le atribuye al texto nunca puede significar la muerte del autor, como lo decía Roland Barthes. Es que el autor muere cuando el texto está ahí. Yo aquí tengo la teología de Joseph Ratzinger. Entonces, el padre Blanco muere porque ya dejó sus huellas aquí. Y al leer yo esto, Ratzinger y tal, de la vida de él, ya no estoy leyendo al autor, sino que estoy leyendo es al texto mismo y yo le estoy dando vida. Ojo, eso es una posición que no vemos en la hermenéutica bíblica. Esto es de Roland Barthes. Lo que nosotros queremos es saber la intención del autor sagrado, quién escribió el texto, por qué, para qué, en qué contexto lo hizo, qué pretexto tuvo, qué pretendió decir al escribirlo. Es un principio que recuerda expresamente la Constitución del Concilio Vaticano II en el numeral 12. Ya que estamos leyendo esa Constitución también, cuando dice que el intérprete de la Sagrada Escritura ha de examinar atentamente lo que los autores sagrados han deseado verdaderamente comunicar y Dios ha querido manifestar a través de sus palabras. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo se sienten en este tema de la exégesis? ¿Bien? Ahora, háblame, Juana María, ¿qué encontraste de eisegesis? De exégesis es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente de manera subjetiva. Exégesis del griego en. Y luego dice, una interpretación específicamente de las escrituras que refleja las ideas personales o el punto de vista del intérprete. Leer en un texto algo que no se encuentra allí
Asimismo, sobre un tema particular en el cual la persona que interpreta bien sea influenciada por su cultura, emociones, ideales o circunstancias. Asimismo, da una definición o idea particular y no necesariamente acertada sobre el tema en cuestión, pudiendo llegar a generar diversas interpretaciones sobre un mismo tema, así como llegar a conclusiones o ideas sobre temas que no están presentes en la lectura como oral. Ahora explícamelo. Ahora explícamelo tú. Ahora explícamelo. Pues es todo lo que acabamos de hablar, porque estabas hablando de exégesis, ¿cierto? Exégesis como esa interpretación del texto. Entonces, para ir, exégesis es un concepto que involucra, claro, esa interpretación que yo puedo hacer. Tiene unas tareas y unos principios que ya los vimos. Una interpretación objetiva y completa del texto. Y tenemos entonces que nos permite extraer el significado de un texto dado de una forma objetiva. Claro, utilizando los recursos que tenemos de las ciencias, delimitando el texto, por qué quiso decir el autor, yendo también a la lingüística, sobre todo cuando hacemos exégesis vamos al griego o al hebreo, para saber cómo se construyó el texto bíblico. Esto yo lo estoy pasando por encima porque, claro, nosotros estamos viendo esa introducción a la teología, esto no es clase de Biblia. Y a nosotros nos importa que el exégeta nos entrega ya un producto, que nosotros también podemos hacerlo de una manera objetiva, pero el exégeta nos entrega un producto para nosotros hacer teología. ¿Sí? Otra cosa es eisegesis, poniéndole una i, eisegesis. La eisegesis es el proceso de interpretación de un texto de tal manera que introduce mi propia presuposición, una interpretación personal, subjetiva y hasta prejuiciosa sobre el texto. Entonces se da cuando un lector impone su análisis, su interpretación. ¿Sí? La exégesis entonces es objetiva, la eisegesis es subjetiva. Y muchas veces hacemos eisegesis, porque nos acercamos desde nuestros conceptos, desde nuestras limitaciones, nos vamos encontrando aquí. Muy bien. Entonces, para que tengamos pues una correcta interpretación sobre esto, cuando hacemos exégesis somos obedientes a la palabra de Dios. Tal vez cuando hacemos eisegesis somos un poco rebeldes, porque hacemos que Dios diga lo que nosotros queremos oír. Que estamos proclamando nuestra propia palabra como si fuera palabra de Dios. Entonces la exégesis es diferente, como dice Juan 5:39, escudriñar las escrituras, pero hacerlo de una manera eclesial, comunitaria. Para hacer exégesis no es tan sencillo. Recuerdo, estamos pasando por el tema de la Sagrada Escritura en este mes como uno de los fundamentos de la teología. Ya vamos a pasar por el magisterio y por la tradición los otros 2 meses, pero ahorita la Sagrada Escritura. Qué bueno sería hacer una tarea de exégesis, Pero no les voy a poner esa tarea, eso se hace en introducción a la Biblia. Ya después, cuando ustedes están duchos en los temas bíblicos y por lo menos han leído la Biblia 3 veces. ¿Sí? Entonces les voy a pedir que por lo menos este año se lean la Biblia. Lean esa traducción que tienen. Y después, ya cuando vayamos al griego a hacer una exégesis, sería genial poder interpretar lo que quiere decir el autor. Porque eso tiene mucho, y eso es un mundo completamente diferente. El mundo bíblico es el fundamento de la teología. Y estudiar Biblia no es tan fácil, no es abrir el texto y comenzar a interpretar como hacen los pastores. Una persona que estudia Biblia, por lo menos para estudiar una palabrita en la Biblia, un versículo en los doctorados, esas personas por lo menos tienen que saber griego, hebreo, para poder entrar. Después lenguas modernas.
para poder interpretar qué se ha hecho en la tradición sobre eso en todo el mundo y poder dar un pequeño aporte. Entonces, ser biblista no es tan fácil, no es tan fácil. Admiren por favor a sus sacerdotes o a las personas laicas que son biblistas, porque eso es muy bonito. iPhone de Néstor Arturo. Sí, hermano, sobre lo que estaba acotando en este momento, yo quería dar un ejemplo que había visto, en donde cuando los hermanos separados hablan de que María tuvo más hijos, porque interpretan la palabra cuando habla de más de hermanos de Jesús. Hay un versículo, un capítulo en donde habla de que fueron a buscar a Jesús, María y los demás hermanos que estaban afuera. Entonces, viendo ese artículo, cuando se malinterpreta, cuando se hace una exégesis, se está equivocando en la interpretación. Pero si vamos a la verdadera interpretación, es decir, la exégesis, tenemos que ir, como usted bien dice, a los textos en lenguaje griego, que hermanos, yo no estoy equivocado, hablaba sobre Adelfos. Adelfos, el significado de Delfos, si no estoy equivocado, significa hermanos en religión, hermanos en religión, no hermanos carnales, sino hermanos en algo así, o hermanos eh, como, como la costumbre era de embarcar en todos los familiares de una forma patriarcal, que todos eran hermanos, pero no carnales, sino hermanos también, primos y consecuentemente parientes. Entonces, creería yo que es un ejemplo de exégesis. Sí, Exégesis. Sí. exégesis. Les voy a compartir exégesis simple. Para el tercer domingo de Cuaresma, quiero que ustedes, por favor, se acerquen a Fray Nelson Medina. Permítame yo, aquí debe estar. Sí, tercer domingo de Cuaresma. Este video hace un año. No vuelvo a subir. Bueno, por favor, les voy a compartir aquí por el chat. Se los comparto una vez al chat de WhatsApp, para que vean un poco cómo se hace exégesis con respecto a la liturgia de la iglesia con el domingo tercero de Cuaresma, con Fray Nelson Medina, que fue mi profesor, y él pues es experto en griego, incluso creó aquí en Colombia un método para estudiar griego y latín. Entonces es muy importante esa exégesis que hace, y sobre todo que es una exégesis totalmente cristiana. Entonces aquí les envío esa exégesis simple para el domingo segundo. Les envié de Pascua, perdón, este no. Yo quiero que ustedes lean, porque yo lo he estado siguiendo, también el de Cuaresma, exégesis para el tercer domingo de Cuaresma. Hace 4 días, que fue el domingo que acabó de pasar. Entonces, para que ustedes, por favor, que fue ayer, ayer no, hoy es miércoles, que fue el domingo pasado, exégesis simple para el domingo tercero de Cuaresma, ciclo A. Entonces, por favor, revisen, que vean cómo él hace exégesis con el texto litúrgico, con el evangelio del domingo. ¿Listo? Dura más que todo una horita. Vean lo más que puedan. Yo sé que de pronto se pueden llegar a aburrir, pero por lo menos busquen el sabor y traten ustedes de seguirle la pista. De seguirle la pista. Él es muy didáctico en lo que hace. ¿Vale? Entonces les dejo esa tareita. Juana María. Oiga, hermano, Hermana. ¿habría algún diccionario o no sé si usted me pudiera recomendar para ver, porque sí se me hace un poco difícil las palabras, buscarlas y hay muchas cosas que no entiendo, la mera verdad, no entiendo.
Entonces, usted si me pudiera recomendar algún diccionario o Pero, no sé, ¿qué no entiendes en sí, Juana María? algunas palabras, las ¿Como palabras, cuáles? ¿Palabras mías? es que soy media, no, no creo que No, soy muy tranquila. inteligente, no, es que se me hace un poco difícil, ¿verdad? Pero algún diccionario filosófico, no sé, No, teológico, no te va a habrá. confundir mucho más. Ah, Porque a sí, veces, sí, porque vas a leer y no vas a entender como te pasó nada. ahorita. Voy a Como, estar más confundida entonces. entonces, mira, tranquila, vamos en un proceso también gradual. No todos los que estamos aquí pues somos tan versados, ¿cierto? Yo voy acompañando. Ya, si el inconveniente es hacia mí que de pronto no me expreso bien en alguna palabra y que no la desarrollo, por favor me lo hacen saber para poder buscar un ejemplo, ¿sí? Y poder ayudarles. Si les doy un diccionario ahorita, ¿qué va a pasar? Bueno, algunos lo van a comprender, pero otros se van a enredar porque tiene unas definiciones también abstractas Distinto. distintas. Pero entonces, por eso les doy esto. No se Ah, preocupen. muy Juana bien, María, perfecto. cuando tú hagas, por favor, cuando tú hagas un curso de introducción a la Biblia o de Biblia, necesariamente, exégesis bíblica, vas a comenzar a entender muchas cosas más. Pero por favor, no nos vamos a quedar aquí porque es un repaso general de cómo la Biblia, la Sagrada Escritura, es fundamento de la teología, que es lo que nos importa en este momento. Estamos en introducción a la teología y después vamos a ver cómo la exégesis le aporta a la ciencia teológica. Eso sí es importante, pero el resto de ya ir a hacer exégesis y quedarnos ahí todo el mes, no va a pasar, Ah, no va bueno, a pasar. muy bien, Pero perfecto. sí te voy a, claro, existen diccionarios. Por ejemplo, está el diccionario bíblico de San Pablo, de San Pablo. Ese diccionario se puede conseguir. Es más, voy a tratar de descargarlo y se los comparto por el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan tener digital, porque sí tiene un costo bastante grande Ah, cuando es físico. Entonces muy yo bien. se los comparto. Voy a tratar de compartirles un diccionario para que ustedes, por ejemplo, puedan ir a buscar una palabra, pero un diccionario bíblico. Entonces, Sí. en dónde está, con quién lo cita, para qué lo cita. Eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Listo? De tal Le manera, agradezco, con hermano. mucho, Muchas gracias. Muchas con gracias. mucho gusto. No, con mucho gusto. Bueno, pues le damos gracias a Dios ya a 2 minutos pues de terminar nuestro encuentro. Eh, Siempre muy agradecido y muy enamorado de esto que hago con ustedes. No quiero profundizar más en la exégesis. No es mi fuerte, pero sí lo tomo como fundamento de la Sagrada Escritura y vamos a ir pasando poco a poco vamos a ir descubriendo este mundo de la exégesis, de la teología. Dentro de 8 días, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver la crítica textual. Entonces, por favor, averiguar qué es crítica textual. ¿Sí? Dentro de 8 días es 21, un día después de la fiesta de San José. No sé, allá el lunes próximo es festivo en sus países. Sí, también por la fiesta En de San José. México sí. Ay, Norma, ¿cómo estás, Norma? Mira. Hola, disculpe por llegar tarde, pero aquí andamos. Bueno, ¿y Carmen? Carmen está en México, viajó para México, entonces me imagino que le debe costar trabajo conectarse en estos momentos. Bueno, vale, entonces tú le compartes, de igual manera te comparte el video. Sí, Eh, Nos vemos el 21 con la crítica textual. Y de una vez, nos vemos el 28 porque va a haber un trabajito con los métodos histórico-críticos, ¿vale? Métodos histórico-críticos. Vamos a averiguar eso. Vamos a ver el video de Fray Nelson que les compartí. Vamos a averiguar sobre la crítica textual, una palabrita, así como lo hicieron con la exégesis muy bien Juana María. Aquí lo vamos hablando. Y métodos histórico-críticos. ¿Listo?
tranquilos. Nos vamos a ver entonces estos 2 días, estas 2 semanas con esos temas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor, por intercesión de Santa María, la Virgen, hoy en la fiesta de Santa Luisa Marillac, nos acompañe, fundadora de las Vicentinas, la espiritualidad de la misión, nos acompañe y nos ayude a permanecer fieles. Ya viene la Semana Mayor, la Semana Santa, nos preparamos de nuestras parroquias. Esperemos nos podamos reunir el miércoles santo con la gracia de Dios. Esa noche nos reunimos. Ya tal vez el jueves y viernes estaremos en otras actividades. Tendremos que mirar, porque el jueves en la noche estaremos en la institución de la Cena del Señor, y el viernes, quienes están también, estaremos pues en toda la liturgia de la Pasión. Nos volveríamos entonces a reunir. Pero yo creo que el miércoles santo lo vamos a hacer. Qué lindo poder vivir con ustedes esta experiencia de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Me siento muy orgulloso de ustedes, del equipo que son, de las personas que buscan y tienen sed del amor de Dios, y que por medio de esta comunidad de católicos lo podemos hacer. Que el Señor les haga santas y santos. Y que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mano derecha arriba, chao. Ya. Gracias, Darwin, gracias, Néstor, Chao, hermanito. Arturo, La bendecida Olivia, noche. gracias. Astrid, saludos. Jocelyn, saludos. Franklin, qué bueno. Chao. Bueno, ahí nos escucharon. Bueno, muy bien, Norma. Norma, ¿te conectas ahorita al otro? No. ¿Tú estás en escatología? No. No, estoy en mañana en liturgia. Mañana, María. Liturgia. Ya, sí, mañana liturgia. Ya a esta hora tengo la Tzusain. ¿Allá en Colombia cambia el horario o no cambia el horario? No, aquí tengo las 8 de la noche. Aquí ya son las 8 también. Entonces ustedes cambiaron el horario. Sí, nosotros sí cambiamos Aumentaron el horario. 1 hora. Creo que sí. No, se quitó 1 hora, ¿no? Se quitó porque antes eran las 7 y ahora ya son las 8. Entonces se quitó. No, se aumentó, sí, se aumentó. No lo sé. Aumenta 1 hora ahorita por la primavera, ¿cierto? Listo, entonces tenemos la misma hora, 8:03. Ya, sí. Dentro de 8 días nos reunimos a las 7 de la noche, hora Houston. Sí. Hora Colombia. Listo. Okay, bueno, de todas maneras yo voy a gracias. ir avisando ahí poco a poco. Voy avisando, nos quedan 30 minutos, nos quedan... ¿Listo? Gracias. No, y disculpe por llegar tarde, pero voy a ver el video desde el principio para ver de qué empezaron a hablar. Bueno, una santa noche. Gracias, Norma. Saludos a Carmen, que se le extrañó. Bueno, sí, chao. yo le digo. Hasta luego. Hasta pronto, chao.